Muy buenos días a todos, con el gusto de saludarles. Bienvenidos a esta su casa, el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, estimado presidium. Muy bienvenidos a todos, compañeros, alumnos, un gusto saludarles. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Huauchinango, creemos que la verdadera transformación comienza con la educación. Desde nuestras aulas, formando profesionistas que no solamente dominen la técnica, sino que también comprendan la importancia de un entorno laboral justo, accesible y humano. Buenos días a todos, a todas, honorable presidium. Bienvenidos, invitados especiales, muchas gracias. Compañeros del trabajo, estudiantes, bienvenidos. Este proyecto no nace de un solo momento, sino de un camino tejido desde la academia, la comunidad y las instituciones públicas. Su origen se remonta a 2024, durante el tercer Congreso Internacional de Educación Inclusiva en la Universidad Autónoma de Chihuahua. A partir de ese encuentro, comenzamos un diálogo profundo sobre la inclusión educativa y laboral en el estado de Puebla. Nuestro trabajo conjunto refleja que cuando las mujeres se encuentran, dialogan y sueñan con otros y para otros, los resultados trascienden fronteras y alcanzan territorios donde la inclusión se vuelve la realidad. Hoy es un día para celebrar y subrayo la celebración porque nos permite el encuentro, el gozo y esa complicidad que solo es posible cuando estamos en apertura al otro en su complejidad y complementariedad. Es por ello que estar aquí nos convoca a preguntas poderosas sobre cómo construir ciencia comprometida con quienes han sido históricamente excluidos o exotizados. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres transgénero, las mujeres de pueblos originarios, las juventudes de sectores rurales, entre otros. También retomo la pregunta de qué manera los conocimientos de quienes habitan la marca vital de la discapacidad transforman los sentidos y modos de hacer ciencia, crear tecnología y hacer investigación. Agregaría, a propósito de estar en el Tec Campus Huauchinango, ¿para qué mundos hacemos ciencia y tecnologías cuando nos atraviesan desigualdades estructurales que en momentos se hacen insostenibles sobre nuestros cuerpos y al acecho del bien común? Cuando hablamos de inclusión laboral, no estamos hablando solo de empleos, hablamos de reconocer el valor de cada persona, de abrir puertas donde antes solo había obstáculos y de transformar nuestras instituciones para que nadie tenga que pedir permiso para pertenecer. Desde el Tecnológico Nacional de México, creemos firmemente que la educación pública debe ser el motor de esa transformación. Nuestro compromiso es formar no solo ingenieros, administradores o científicos, sino seres humanos capaces de mirar al otro con empatía y de crear espacios donde todos podamos aportar y crecer. Este es el verdadero propósito y misión de nuestro nuevo modelo educativo Humanismo para la Justicia Social. Para el caso de lo que nos ocupa en esta ocasión, yo quisiera hacer este primer planteamiento. El problema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad representa un desafío persistente y de múltiples facetas, cuya naturaleza compleja a menudo se resiste a las soluciones ofrecidas por enfoques reduccionistas y fragmentados. A pesar de la existencia de los marcos legales y políticos diseñados para fomentar, como en el caso de la Ley 22.431 en Argentina, o los programas nacionales en México, la realidad social continúa manifestando barreras significativas. Un análisis de la situación en Chile, por ejemplo, revela que las leyes de inclusión social no han logrado generar
las condiciones adecuadas para la integración efectiva en el mercado laboral. Esto sugiere que el problema no reside simplemente en la falta de normativa, sino en ineficacia, de las intervenciones que no logran abordar la totalidad de las interacciones. Bueno, otra vez buenas. Nada, yo les quiero dialogar un poco sobre las trampas existentes que hay actualmente para la contratación de personas con discapacidad en los entornos laborales y por ende el acceso a oportunidades sociales, de desarrollo económico, profesional, familiar, todo lo que de ahí deriva. Entonces, ¿a qué me refiero con trampas? Yo me refiero a que, por ejemplo, en Colombia, y aquí de pronto entro en diálogo con lo que el compañero Elixeo nos exponía sobre los países que tienen cuotas, existen cuotas obligatorias para la contratación de personas con discapacidad, ¿sí? De un 2%, de unos porcentajes que se hablan según la cantidad de empleados y de personas que tengan las empresas o las instituciones. Esto no se cumple en la realidad porque las empresas, sobre todo privadas, realizan un truco muy sucio que les conviene a ellos en ganancia de capital, pero que a la larga perpetúa en las personas con discapacidad la pobreza y las brechas sociales existentes. ¿Por qué? Porque entonces el escudo fiscal es como, listo, resulta que me exigen unas cuotas de contratación, pero también me dicen, bueno, si usted no contrata a las personas con discapacidad, puede hacer donaciones a fundaciones. ¿Qué pasa? Entonces, empresas muy grandes, multinacionales o empresas nacionales grandes, crean sus propias fundaciones y se cambian la plata de bolsillo. Simple y llanamente se pasan la plata de un bolsillo al otro, donan y tras del hecho el Estado les da exenciones tributarias, ¿sí? Eso es grave porque entonces no contratan, sí reciben beneficios las empresas y las personas con discapacidad seguimos estando por fuera de los entornos laborales. Lo primero que quiero plantearles, colegas, es que pensemos en las personas con discapacidad como una clase trabajadora también. Entonces, cuando hablo de vinculación de personas con discapacidad, quiero hablar es de la vinculación de trabajadores con discapacidad. He titulado mi conferencia como el principio de realidad en la inclusión laboral de las personas con discapacidad entre la negociación de intereses de tres sectores: el empresario, la población con discapacidad y el Estado. Estos son los tres sectores que en mi perspectiva debemos sentarnos a negociar intereses. Para entender cuáles son esos intereses, es importante reconocer cuáles son las características de esos tres actores, de esos tres sectores. Para que se dé una verdadera inclusión educativa y social debe de haber políticas, prácticas y cultura inclusiva, tanto a nivel gubernamental como a nivel institucional. En las políticas institucionales hemos ido avanzando poco a poco. Conforme se nos va presentando un estudiante con discapacidad, es que se avanza. Sin embargo, en cuestiones de práctica, aún falta mucho por hacer. Si bien los docentes hemos avanzado por nuestra cuenta, ¿sí? Falta aún capacitación en cuestiones de materiales accesibles, en ponernos de acuerdo para hacer las adaptaciones curriculares que se requieren en algunas carreras, en la evaluación adaptada. Ya estamos empezando a trabajar en el diseño universal para el aprendizaje, pero son cosas que vamos haciendo conforme va saliendo la problemática, ¿sí? Poco a poco. Esa tarea social, ideológica y política es que va a romper los paradigmas de la colonia que aún todavía en este modernismo y posmodernismo se está dando. Y por eso que ese avance ideológico y político centrado en la
Constitución y en la Ley 070 nos permite generar este análisis de cómo las personas con discapacidad han llegado a tener acceso a la educación regular, secundaria, superior, ser formados y ejercer el derecho al trabajo. Que es importante tener en cuenta que esta experiencia que les voy a contar es de Bogotá y de una universidad privada. Arranca con la decisión de unas familias, y aquí saludo a las familias presentes, ¿sí? Porque son finalmente las familias organizadas como sociedad civil y las personas con discapacidad organizadas las que han logrado realmente movilizar los derechos en la sociedad, ¿no? Y entonces esta propuesta que se llama Programa de Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta para Jóvenes con Discapacidad Intelectual es un programa de transición a la vida adulta que se implementa en la Universidad del Rosario. Es para mí un honor estar acá compartiendo la experiencia de la ciudad de Sabaneta. Yo vengo de la ciudad de Sabaneta, es un municipio que queda en Antioquia, en Colombia, y yo vengo a hablar un poquitico desde el ejercicio y desde el modelo del municipio, que para mí, aunque aún le falta, creo que vamos muy adelante frente a todos estos limitantes que he escuchado a lo largo de las distintas ponencias el día de ayer y el día de hoy. Yo vengo a hablar de un trabajo de un equipo de muchas administraciones y sobre todo de la voluntad del gobierno por hacer que las cosas sucedan. El modelo del que yo vengo a hablar, Sabaneta, es uno de los municipios más pequeños de Colombia, pero es un municipio que ha invertido muchísimo en el tema social y que tiene uno de los más grandes desarrollos sociales del territorio. Y esto se debe a algo que hablamos acá. Se habla de la voluntad, de las leyes, de las políticas públicas inclusivas, se habla de la empresa y de la academia, de la educación. Cuando todos estos actores confluyen en una articulación, se empiezan a generar cambios importantes para la sociedad. Resulta que despierto en otro. Y yo reinterpreté ese texto pensando sobre todo en una reorientación hacia Oriente, sobre todo en el tema de síndrome de Down, porque pues hay una palabra que también ha pegado mucho en ese crecimiento junto a Mar, que ha sido la de retraso mental y la de mongol. Porque yo me pregunto, ¿por qué sentir extrañeza frente a la palabra mongol? Porque la asumimos como un insulto, pero frente al apellido Down ¿no? Cuando John Langdon Down, en 1856, siendo director de un psiquiátrico, ve a un grupo de personas que se parecen entre sí y por supuesto que no las ubica en Occidente, las ubica en Oriente, particularmente en Mongolia, y dice, escribe un ensayo clínico que titula Observaciones clínicas a un grupo étnico de idiotas, ¿no? Y de ahí el término idiosicia mongólica, que tiene que ver con retraso, ¿no? Como un concepto psiquiátrico. Entonces, cuando uno le dice a alguien más, oye, ¿pareces mongol? En realidad no apela a un gentilicio, porque no le está diciendo, pareces a alguien de Mongolia. En realidad está diciendo estúpido, idiota, ¿no? Realmente una de las cosas que nuestro modelo académico persigue es la justicia social, y en el contexto de la discapacidad y de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, creo que este es uno de los ámbitos que más nos interesa abordar con nuestro modelo académico, Humanismo para la Justicia Social. Este nuevo modelo educativo trae muchos temas también de humanismo. Entonces, cuando toda la parte de ingeniería estábamos revisando, no nos cuadraban las ingenierías con la parte humanista. Cuando nos hicieron ver toda esta parte de que todos los proyectos, todas las acciones
tienen que ir con un tejido, al tejido social, impulsar nuevas tecnologías, herramientas, métodos para mejorar nuestra sociedad de aquí de Puebla, de México, o sobre todo aquí de Huachinango. Es cuando empezamos a tener ya contextos más importantes sobre el humanismo del modelo educativo. Yo creo que el coloquio viene a visibilizar el trabajo que también hemos venido adelantando. Creo que trabajar alrededor de los estudios críticos en discapacidad requiere de muchos y sucesivos esfuerzos que no siempre se visibilizan, que requieren de tiempo, encuentros, conversaciones, escuchas para que hagan resonancia en otras y otros. Entonces creo que pues este es un espacio en el que logramos hacer eso, encontrarnos con otras y otros para seguirnos problematizando lo que nos hemos venido pensando tiempo atrás. Hoy me llevo en primer plano la subversión. Yo sé que soy una persona con discapacidad, que tengo derechos y que puedo ir allá afuera y decir, tú también tienes derechos. Hoy sé que nosotras las personas con discapacidad, pues podemos tener las puertas abiertas, por ejemplo, de los tecnológicos, ¿no? Que tenemos derecho a la educación, ¿sí? Y que podemos ejercer ese derecho. A veces cuando una persona con discapacidad va a las universidades, nos topamos con diferentes barreras. Una de las barreras es el actitudinal, en donde de repente la propia sociedad nos lo pone y dijimos, ay, pues es que ya no voy a ir porque así me tratan, o a un sordo, a un ciego, a de diferentes discapacidades. A ellos que realmente sean accesibles a las demás, que aprendan lo que tiene que ser, ¿cómo le explico? Porque uno es la teoría, otro es lo práctico. La verdad es que al rodearme de estas personas me he dado cuenta de la gran capacidad que tienen. De hecho, me he dado cuenta de la gran concentración que tienen y de lo mucho que tienen que aportar al mundo de la ciencia y de la investigación. Son personas que se han dedicado a estudiar y a investigar. Entonces me parece que pueden hacer grandes aportaciones a la investigación. Tecnológico es uno de los planteles con mayor investigación en México, entonces creo que son de suma importancia y es de suma importancia tomarlos en cuenta de ahora en adelante. Lo que trae este espacio de reflexión es una mirada muy enfocada en la comunidad, en lo comunitario, en el trabajo desde abajo, por decir de algún modo, pero en relación o sin descuidar la importancia también de los diálogos con lo institucional, pero creo que sí que trae esta potencia política de lo que los colectivos organizados, los movimientos sociales están poniendo sobre la mesa como realidades urgentes también a atender, ¿no? Entonces creo que esto es como lo más potente, diría. Lo que implica pensar la discapacidad, la importancia de tener un diálogo desde la ciencia comprometida con quienes históricamente han sido objetos de estudio, pero no los que crean ciencia, tecnología e investigan. Se trata de tener respeto, empatía y visión, de entender que el talento no tiene una sola forma, ni un solo cuerpo, ni una sola manera de expresarse. En que implica la discapacidad a la hora de formar a científicos, a ingenieros, ¿no? A ingenieras, pero también este vínculo fuerte con las organizaciones de la sociedad civil, que sería un poco también esta invitación del TEC como academia, a el diálogo con las empresas, con gobierno, con la sociedad, pero también con las mismas personas con discapacidad. Significa respeto, significa libertad, oportunidades reales. Que se acerquen de manera amorosa y dulce a quienes habitan otras realidades. Porque cada persona tiene algo que aportar, porque el talento no depende de una condición física, sensorial o mental, sino de la oportunidad de demostrarlo. Hoy levantamos la voz por todos los que alguna vez fueron subestimados y lo hacemos con una convicción firme. Y creo que ahí, en ese encuentro amoroso y dulce, implica expandirse. Y expandirse tiene que ver con salir de las verdades que nos dijeron.
y poner en el centro cuáles son los comunes con las personas con discapacidad, con los pueblos originarios, con la comunidad travesti, por ejemplo, y creo que ahí se podrían tejer con mucha fuerza relaciones, vínculos y trabajo colectivo. Chelita de mis amores, que vamos a Huauchinango, a la feria de las flores. Enciérrate en las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Y repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito.